Hola. ¿Cómo se ve? Sí, mejor. Que si estoy yo, pregunta. Sí, sí está. Espera, quítame eso aquí. Para no hacer ningún desastre y así lo puedes ver mejor. No me veo. Chuta. Sí. Hola. ¿Se nos escucha? Tiene un ¿Sí? montón de retardo. Ah, vale. Pero un montón. Pensé que hoy la web estaba un poco... Ah, vale. ¿Se traba la imagen? Sí, bueno. Bueno, vamos a intentar irlo haciendo así, a ver si las imágenes corren bien y si no, intentamos reiniciar, ¿les parece? Ustedes nos pueden ir comentando cómo va el tema de la imagen aquí en el chat. Bueno, Es el delay. Es un delay larguísimo. sí. Como de unos 20 o 30 segundos. ¿Quieres que corte? Escoitando. ¿Quieres que corte y reinicie? No, yo creo que podemos... A ver. Imagino que hay delay 5 segundos más o menos. Ah, bueno, vale. Bueno, gracias Johnny en red. Vamos a empezar entonces la sesión de esta semana, como habíamos hablado y como anunciamos en el post que se publicó en el blog de Ecosistema Urbano. Va acerca de mapeado y geolocalización, herramientas que tienen mucho que ver con todo lo que hemos venido hablando en las sesiones anteriores, con ciudad, cómo vivir la ciudad, cómo transformarla, cómo entenderla. Entonces, bueno, nada, esto es lo que vamos a mostrar hoy. Venga. Ok, todo. Vale, ya saben que siempre nos gusta empezar con una frase que da pie a todo lo que vamos a contar en la sesión. Entonces, estábamos viendo en un documento que es acerca de cartografías sociales, que es esta frase que dice: algunos mapas son algo más que papeles, son narraciones, conversaciones, vidas y canciones vividas en un lugar. Son inseparables de los contextos políticos y culturales en los que se usan. Pues aquí vemos claramente la relación entre la vida en las ciudades, en los barrios, en los pueblos, y también cómo estas cartografías sirven para definir, reconfigurar, mostrar problemáticas en estos contextos que se menciona aquí, políticos y culturales. Entonces, hablaremos de esto y de otras cosas hoy. El enfoque del inicio de hoy, no sé si se me ve, pero bueno, son 20. Sí, no. Nosotros tenemos unos 20 segundos de retraso entre que hablamos y vemos que cambia la imagen en pantalla. Vamos a hacer un repaso como todas las sesiones de unas 8 o 10 imágenes. Esta vez nos las hemos repartido a dúo en 2 paquetes.
y seguirá Etel y yo me meteré con el segundo paquete. Y luego iremos con casos de estudio. Y hoy vamos a batir el récord, porque creo que tenemos algo así como 70 diapositivas. O sea que links van a salir por un tubo. Bueno, tú. Venga. Bueno, con estas imágenes lo que queremos mostrar es como el tema de cartografiar lugares, pues no podemos decir que es un tema relacionado solo con ciudades, sino que pueden ser barrios, pequeñas comunidades. Ha sido algo inherente al ser humano y es una parte importante del desarrollo de estas comunidades. Hay incluso políticas urbanas o políticas de poder que a las comunidades que no están cartografiadas es como que no existiesen, ¿no? Puede tener una doble implicación este tema de la cartografía. Y por eso es que es tan importante y es como una parte muy natural del ser humano. Es algo que nace espontáneamente, esta necesidad de registrar a dónde vives, qué tienes cerca, con quiénes te relacionas y todas las implicaciones que esto puede tener. Entonces hay muchos temas desde la cartografía social, que es esto, cómo se utiliza en pequeñas localidades el hecho de registrar y hacer cartografías para poder generar luego cambios y prospecciones en su entorno, hasta el uso de las herramientas digitales, que son la parte más actual y el desarrollo de lo que ha empezado desde la historia de la humanidad con estas cartografías sociales, ¿no? Ahora Paco explicará un poco más y de forma breve esto que hablamos de introducción para pasar a los casos de estudio. Hacemos una pausa para ver si tenéis alguna pregunta o algún enlace y a ver si estos 20 segundos de diferencia. ¿Qué estabas haciendo ahí? Tomando fotos, grabando. Yo creo que puedes seguir y hacemos la pausa antes de los casos de estudio. Vale. Relacionado con las cartografías de poder. Tenemos aquí un mapa de los puntos de zonas wifi de Barcelona, en una ciudad central como es la de Barcelona, de todo el arco mediterráneo, y vemos que hay un acceso bastante distribuido en la ciudad. Pero, ¿qué ocurre con esos espacios en los que sabemos que sabiendo que existen, como pueden ser las áreas rurales o las áreas menos accesibles o de pequeños pueblos en los que supuestamente por los datos de población podríamos defender que llega al máximo de gente, pero ese pequeño porcentaje que vive, ¿qué ocurre con él? Entonces esta imagen es un mapa de la zona a la que Gifinet da servicio en Cataluña, y que su leitmotiv fue aquellas zonas donde no había servicio y los proveedores privados no daban un servicio porque no les salía rentable, y ellos comenzaron a suministrar ese acceso a Internet porque entienden que es un derecho básico de cualquier ciudadano y de cualquier población. Entonces vemos que normalmente uno cuando dibuja mapas piensa siempre en el lleno, y en este caso la red de Gifi lo que está haciendo es mapear el vacío donde no había acceso y ahora ellos han proveído. Otro ejemplo de mapeado... Espera, una pausa. Se les entrecorta. Ahora va bien. Ahora va bien. Vale. Gracias, Ramiro, Pedro, José María. Bueno, entonces seguimos. Perdón la interrupción, Paco, pero... Se entrecorta. Vale. Adolfo, vamos a intentar seguir un momento, a ver si a la mayoría ahorita, después de esta pausa, les va bien, y si no, avísanos de nuevo, por favor. Así intentamos reiniciar. Vale, le doy. Cuando pensamos en mapear, siempre tenemos el prejuicio de pensar en un plano cartográfico, pero no solamente de eso vamos a hablar. Casas Tristes es un proyecto que quiere hacer una visualización para una vivienda digna, un proyecto que comenzó antes de que explotara la burbuja inmobiliaria
en España, que se adelantó a esa predicción simplemente haciendo un rastreo de datos y geolocalizando las viviendas y comparando los números de estas viviendas con el acceso a datos de Open Data, que luego hablaremos en la sesión siguiente. De forma que cuando uno hace un mapa o una cartografía tiene que ser consciente de que esta no puede ser neutra, de que siempre tiene una interpretación posible. Es el caso de otros proyectos como Megafonet.net, que lo que hace es dar móviles para que los móviles a poblaciones que están en situación de desventaja o marginados mediáticamente, de forma que dándoles tecnología como pueden ser móviles, tienen capacidad de contar sus historias y expresar sus experiencias y opiniones directamente a través de esta plataforma, de forma que se visibilizan situaciones que habitualmente en los más medios no están visibilizadas. Y ya empezamos con los casos, y si queréis, pues... Voy poniendo unos enlaces mientras empiezas con este. ¿Sí? Vale. All Streets de Ben Fry es un proyecto que lo que realiza es una cartografía de Estados Unidos en base a todos los datos de calles, carreteras, autopistas, autovías. Estamos bastante acostumbrados a ver los mapas, digamos, de áreas cerradas, pero no vemos cómo eso, con representaciones de áreas cerradas, pero nunca vemos cómo las infraestructuras, que son unos elementos que vertebran mucho más el territorio que los planes, por ejemplo, urbanísticos o que los planes territoriales, es decir, que vinculan grandes poblaciones y hacen movimientos que cortan otro tipo de... Sálvame. Otro tipo de registros. Y lo que simplemente da es una percepción completamente distinta del territorio. Sabemos que en esa mancha a la izquierda está California, se ve la bahía un poquito de San Francisco y un poquito otra zona, pero no está delimitado el territorio en base a ciudades, sino que nos las imaginamos simplemente por la densidad de calles en la que se visibilizan. O este caso, que es mucho más rico, que es el de los Grandes Lagos, donde vemos Chicago, Detroit y otras ciudades del norte de Estados Unidos, simplemente por las trazas de sus calles. No hay otra representación, calle, vía, es un concepto mejor. No hay otra representación detrás de estos planos. Y ahora te toca. Este proyecto se llama Bay Roots, es un proyecto artístico y editorial, y es muy interesante porque volvemos a lo que decía Paco al principio, de que cartografiar no es simplemente hacer mapas como los conocemos, ¿no? Uno puede hacer registros también a través de la fotografía, de las artes, de diferentes cosas. Entonces este proyecto es muy interesante porque la gente está acostumbrada a viajar y comprarse su típica guía de turismo y tal, y resulta que nadie conoce nada de la situación real de los pequeños sitios urbanos que están alejados de la Torre Eiffel en cuestión o de la Torre Akbar aquí en Barcelona, ¿no? Entonces lo que se pretendía hacer con esta guía de Bay Roots era hacer una traza urbana, un registro del Líbano, pero hecho a través de unos talleres con gente local. Entonces se hicieron caminatas para fotografiar la ciudad, se entrevistaron a los comerciantes y se hicieron mapas a mano, como el que pueden ver aquí, hecho in situ, ¿no? Por la gente que iba registrando, giraban a esta calle, un poco volviendo a temas que hemos tratado en las sesiones anteriores, como el de la psicogeografía o el caminar la ciudad, el walkability, todas estas cosas. Entonces nos parece un antecedente muy interesante, porque vemos que al igual que Ben Fry utiliza otro tipo de grafismos para sus registros, al final lo importante no es cómo lo registres, sino que los datos que quedan registrados en cada una de estas representaciones.
nos permiten diferentes formas de conocer una ciudad, ¿no? Y de adentrarnos a ella. Entonces... ya sé por qué iba lento. Okay. Acaba de salir en el ordenador de Tel que la subida a Dropbox del archivo Keynote que estamos haciendo ha terminado, con lo cual estamos retransmitiendo al mismo tiempo que estábamos subiendo información. Espero que ahora vaya un poquito mejor de delay y que aparte ya vaya el sonido y todo vaya bien. Están hablando en el chat, antes de pasar a esto, Paco, de las diferentes escalas para entender el urbanismo. Por ejemplo, José María comenta cómo tenemos que aprender a ver las cosas a escala 1.50.000 o 1.10.000, basado en las fotos del proyecto de Ben Fry. La verdad es que eso antes era, y es una opinión mía, era bastante más difícil de mostrar o de facilitar. Yo creo que ahora, con el hecho de que todo el mundo utilice cualquier servicio de geolocalización, como pueda ser cualquier Maps de Bing, de Google, de OpenStreetMap o cualquier tipo de mapa, ahora es mucho más sencillo, porque antes el acceso a ese tipo de planos, yo recuerdo cuando éramos, esto va a quedar auténticamente viejo, cuando éramos más jóvenes, comprar la guía de carreteras de la Michelin, y ahí era donde único podías ver realmente la escala completa, pero eso ahora es mucho más accesible. Cualquier niño que crezca hoy en día sí será más consciente de la escala del territorio que realmente anteriormente, porque el acceso ahora es mucho más, claro, para todo aquel que tiene acceso a internet, es mucho más... Perdona, no te van a hacer porque tiene coma. Sí, yo sé, por eso les dije que copien y peguen en el... Porque es así, mira, no, eso no lo puedo cambiar. Bueno, ¿está entre los presentes Camila o...? Gracias, Adolfo. Todos somos dateros. Camila es una de las compañeras de aquí, del grupo de estudiantes. No sé si no se ha manifestado vía chat, pero bueno, su proyecto es muy, muy interesante. Muy chulo, muy chulo. Todos somos dateros es un trabajo de cartografía y de mapeado que aparentemente parece que es simplemente ir colocando pequeños casos de cosas que hay que arreglar o de cosas que hay que proponer a lo largo del recorrido del metropolitano en Lima. Está dividido en 3 tramos, norte, sur, medio, si no recuerdo mal. Y lo interesante de todo esto es el proceso de cartografía que realizan los usuarios del sistema. De forma que en un proceso participativo la gente va aportando informes acerca de la ruta, dado que se puede uno registrar. Hay temas positivos, temas negativos, de seguridad y servicio, y se me fue el dedo porque creía que había otra imagen. Bueno, es muy interesante también porque es un proyecto totalmente participativo, no es una sola persona que hace un registro de lo que está pasando en la ciudad, sino que se va nutriendo de las vivencias de las personas en un entorno en que el ayuntamiento, la municipalidad o el gobierno en general no da mucha información actualizada acerca de estos datos, ¿no? Entonces la única forma de estar actualizado al segundo, digamos, es haciendo uso de lo que la gente que está viviendo o está esperando ese autobús, ese servicio, está posteando en tiempo real. No se olvide la invitación al Twitter datero. Venga, bueno, eso ya lo han visto, ya tienen el hashtag ahí que lo acaba de poner Camila en el chat y ahorita lo vamos a poner nosotros el tweet. Bueno, y vamos con escoitar.org. Hablo del proyecto. Uno siempre piensa, bueno, puedo mapear, puedo hacer la cartografía, ¿de qué puedo hacerlo? Piensa en imágenes, piensa en puntos geolocalizados, piensa en añadirle texto, pero también es posible, y este es el key de la cuestión de escoitar, de geolocalizar audio. Entonces la filosofía de escoitar parte del hecho de que
el audio se ha quedado atrasado con respecto a lo potente que es lo visual en la historia, digamos, de archivo o de registro, y lo que hacen es ir tomando, cartografiando el territorio a base de sonido, de forma que cuando llegamos a su web, en diferentes acciones o simplemente por agregación de gente que se añade a la plataforma, obtenemos un texto o una imagen, pero al mismo tiempo estamos escuchando el audio de ese sitio. Por ejemplo, cuando pulsábamos en Bergondo, playa de Gandario, creo que se dice así, que me perdonen los gallegos, se escuchaba el mar de fondo, de forma que cuando estamos haciendo uso de esta cartografía estamos remitiéndonos a otro nivel perceptivo simplemente distinto del visual. Y ahora aquí me paro porque se nos escapó el mapa de los olores de Nueva York. Ah, claro. Que pasaremos el enlace al final. Claro. Y el siguiente... Sigues tú si quieres, vale. Y ya después entro yo, no pasa nada. Con este proyecto, y hay varios en internet, uno de ellos es de Fabián Girardín, pero este utiliza la base de OpenStreetMap. Lo que hace el autor, y que me disculpen, no me acuerdo del nombre, es simplemente representar las ciudades del mundo, generalmente las de mundo desarrollado, Europa y Estados Unidos principalmente, a base de los datos que van dejando las fotografías, los metadatos que tienen insertan las fotografías que se suben a Flickr, es decir, posición, hora, etc. Entonces vemos que Manhattan aquí está dibujado en base a las zonas de máxima atracción turística, el Lower Manhattan, el Central Park, la Quinta Avenida, Broadway, de forma que tenemos una percepción de la ciudad completamente distinta y construida a través de las sombras digitales, de las huellas digitales que va dejando los usuarios de Flickr. Este es otro caso que ha salido descuadrado, que es la ciudad de Barcelona, y como ha salido descuadrado y no tengo nada más que decir. No, esto es súper interesante porque al ser mapas, bueno, en este sentido lo que voy a decir es un poco lo mismo que con el proyecto de Camila, de Todos Somos Dateros, que al ser las fotos que la gente sube, al ser en tiempo real y al ser participativo, nos da una visión, perdón que repita, pero una visión en tiempo real de las ciudades, pero al mismo tiempo siempre cambiante, ¿no? Nos hace también mantener viva esta percepción de que las ciudades son organismos vivos que se van transformando. Un mapa estatal o del ayuntamiento es algo plano y estático, mientras que este tipo de visualizaciones nos permiten esta percepción viva de las ciudades, ¿no? Ya sea mientras cartografiamos el tráfico, las rutas de autobuses, los mapas turísticos, cualquiera de este tipo de eventos participativos nos hacen tener diferentes percepciones de la ciudad. Entonces, yo creo que es la parte más interesante de este tipo de cartografías, ¿no? Que no son representaciones estáticas, sino que dinámicas. Y que están construidas desde el quehacer diario de cualquier usuario que utilice Flickr y que saque fotos. Es decir, es mucho más aprehensible ver esta cartografía y sentirse identificado que realmente decir, bueno, de qué forma o no forma está hecha. Y ahora, ¿empiezas tú y luego la mando yo? Aquí está nada más el enlace a los planos de estos. El autor se llama Eric Fisher. Ahí lo pueden ver. Bueno, este es un proyecto muy interesante también porque es una cartografía que realizaron el equipo de Hackitectura, que tienen sede en Sevilla, y ellos se dedicaron a cartografiar todo lo que ocurría en el estrecho de Gibraltar, que bueno, todos sabemos que por temas geopolíticos también a veces se presentan situaciones conflictivas. Entonces la forma de respuesta de ellos era registrar todas estas situaciones, ¿no? El paso de gente, el paso de bienes de un lado a otro, y registrarlas para que esto pueda dar pie a futuras acciones, ¿no? Ya sean gubernamentales o de participación de la gente. Las acciones se hicieron tanto a un lado al otro como del estrecho. Ellos definían la zona no solo del estrecho, sino toda la que tiene relación del norte de África, incluso con las Islas Canarias, como Madiak. Y
la cartografía incluye, aparte de movimientos y flujos migratorios, qué tipo de elementos de control, como fueran radares, temas de vigilancia, vallas, campamentos donde se recluye a las personas, de forma que de una manera muy comunicativa mostraban tanto en el espacio como en el tiempo todo ese tipo de acciones que habitualmente son representadas muy efímeramente por los medios de masa, es decir, esos 30 segundos en el telediario, pues aquí queda totalmente cartografiado cómo es el contexto y el tipo de situaciones que se dan en ese contexto. El proyecto está vivo y sabemos que quieren hacer una herramienta casi en tiempo real de todo este tipo de situación, y siguen trabajando en talleres y en otro tipo de propuestas, que como por ejemplo la de Rafa de Pablo de Soto. Arquitectura son Ospa, bueno, aquí lo está poniendo Pérez de Lama, Pablo de Soto, y el demás equipo es siempre Chaser, que me perdone Chaser por decirle Chaser. Total, que tienen varios proyectos que aunan este tipo de características. Yo creo que antes de seguir, paramos un momento a comentar, porque por ejemplo Pedro y José María están hablando de los diferentes tipos de representaciones en los mapas tradicionales, el de Mercator y todos estos, cómo varían las dimensiones de los territorios, ¿no? Y es cierto, un mapa nunca ha sido objetivo, primero porque los mapas más antiguos, que es de donde vienen estos casos que se están mencionando, no disponían de las mismas herramientas que se disponen ahora, ¿no? Para empezar por ahí. Y segundo, en el caso de todas estas nuevas representaciones, no son objetivos porque no intentan representar territorios en cuanto a dimensionalidad, sino más bien en cuanto a usos y acciones, ¿no? Y esto creo yo que es algo que siempre tiene un poco de subjetividad dentro, ¿no? Hay algo que te motiva a hacer esta cartografía, que te motiva a compartirla, que te motiva a invitar gente a participar. Entonces, depende el uso que se le va a dar a la cartografía, creo que los requerimientos pueden variar. Con respecto a las cartografías tal y como se presentan, aparte de que el tamaño del supuesto norte, es decir, de los que supuestamente están arriba, es mayor, nunca cuestionamos que el plano sea en viceversa, es decir, que sea la Antártida, digamos, la parte que está arriba, y el Ártico la parte que está abajo, de forma que también tenemos una visión sesgada, digamos, de los que han construido la historia y la cartografía de la historia. Sí. Estaba recordando esta semana, preparando el material, y intentaré pasar el enlace al final, había un mapa bastante curioso que repartía, según el mapa tradicional que tenemos mentalmente aprendido, las poblaciones de los diferentes países. Y curiosamente, China y Estados Unidos, habían 2 o 3 países que repetían, digamos, que la misma localización. Pero el resto era muy curioso, porque de repente España se convertía en un país mucho más pequeño de lo que aparentemente es, e Indonesia era como una potencia súper reconocida, porque te dabas cuenta de la población que tenía al ocupar un país tan grande como Canadá, por ejemplo. Estamos viendo el mapa del mundo, no solo de Sudamérica. Súper sudaca. Cabeza arriba, porque claro, las perspectivas cambian porque estamos visualmente acostumbrados a una posición, y el mapa, el territorio es exactamente el mismo, pero te cambia toda la percepción territorial con solo verlo al revés, ¿no? Entonces también, como hablábamos al principio, que los mapas como herramientas de poder es porque nos acostumbran a visualizar de una forma. Por ejemplo, el hecho de que habitualmente Estados Unidos esté arriba de Sudamérica, o que Europa esté arriba de África,
también es una forma de poder visual, porque te acostumbras a sentir lo que tienes arriba y hacen uso de este tipo de cartografías como herramientas de poder, ¿no? Acostumbran a la gente a sentirse por debajo, a visualizarse de una forma o de otra. Entonces, yo creo que cuando se habla de cartografías tenemos que ser muy conscientes de que hay una percepción emocional también siempre relacionadas a ellas. ¿Tiramos? Tiramos. Este te tocaba. Este proyecto es muy bonito. Se llama Hypercities y lo que pretende es hacer unas cartografías históricas de las ciudades. Entonces, es muy interesante porque también es un proyecto participativo. La gente se puede dar de alta e ir registrando los edificios históricos o mapas antiguos de una ciudad. Y es muy bonito porque todo esto se va registrando de forma cronológica. Entonces, aquí vemos otro tipo de registro que no va simplemente enlazado a tamaños de territorios, sino que a años, a historia y a cronología. Funciona como una red social que estamos todos habituados, estamos aquí todos chateando, usando Twitter o Flickr que mencionaba Paco, te das de alta y a través de esta colaboración se van ordenando estas capas de ciudad de acuerdo a esta cronología de tiempo, ¿no? Entonces lo bonito es que el sistema de la web te permite separar luego estas capas y para un analista o un planificador urbano es interesante ver los cambios y las evoluciones superpuestas, porque no es lo mismo verlas en una mesa en planos separados, sino que al irlas sobreponiendo se puede percibir mejor qué zonas se han desarrollado más, cuáles menos, analizar el porqué de estas cosas, dónde hay más áreas verdes, más servicios, bueno, cualquier hecho relacionado con la ciudad, ¿no? Relacionado con esto de las capas históricas, hay 2 o 3 cosas bastante curiosas. En Canarias hubo una polémica porque aparecieron unas nuevas imágenes cartográficas en el Google Maps y estas imágenes cartográficas, digamos que enseñaban bastante bien cómo depredador había sido el crecimiento de las zonas turísticas en determinadas islas. Entonces hubo unas semanas en las que las retiraron y las volvieron a colocar con sabida excusa de problemas técnicos nos han llevado a retirarlas temporalmente, porque se estaba discutiendo en ese momento cierta ley acerca de espacios naturales, preservación, etcétera, y era inconveniente que saliese en ese mismo instante ese cambio de imágenes cartográficas. Hay un proyecto muy chulo, que ahora no estoy un desmemoriado de hecho, en donde se pueden ver los diferentes solapamientos de imágenes de Google, porque claro, cuando uno ve la imagen de Google tiene la percepción de que eso siempre ha sido así, y de repente cuando te das cuenta de que hay un mapa que es del 2005 que se solapa justo con un mapa del 2011, te das cuenta de lo que realmente estás viendo no es tal cual, es decir, esa instantaneidad que tienen algunos mapas, en el caso de las cartografías a través de internet, no es tal, porque no estamos viendo imágenes que sean simultáneas en el tiempo, sino que están solapadas. Entonces hay límites que se ven muy sencillos cuando ves una zona borrosa, que no ha llegado todavía la cartografía, ahí lo notas. Pero es que ocurre con un montón de otros lugares, porque se elige la que menos nubes tenía, la que determina factores para que sea más usable. Pero al mismo tiempo estamos viendo una ficción como un palimpsesto de diferentes mapas uno encima de otro. Y... ostras. Bueno. Este proyecto es muy, muy bonito porque es una propuesta artística. Ya saben que siempre nos gusta utilizar diferentes fuentes porque, claro, todo este tipo de actuaciones que pasan a la ciudad nos muestran diferentes formas de percibirla, ¿no? Pues este es un proyecto en Mumbai o Bombay, ya que los dos nombres son válidos según lo que pudimos averiguar cuando hablábamos de este proyecto. Pasa una cosa muy curiosa y que es una ciudad tan viva pero con una historia tan convulsa que ni siquiera las calles tienen un mismo nombre a lo largo del tiempo. Hay calles que van cambiando de nombre con los diferentes gobiernos, por ejemplo, cada 4 años o cada 10 años, si ha sido en una etapa de la dictadura,
cambian de nombre. Entonces, la gente que se mueve ahí o que trabaja en el ámbito postal o los taxis y todo esto, digamos que funcionan por una historia y un boca a boca más allá de una cartografía dibujada o de un mapa establecido, ¿no? Entonces, estas artistas lo que hicieron fue hacer como un workshop a lo largo de varias semanas, y cada semana montaban un pequeño puesto en un sector de la ciudad, y lo que hacían era pedirle a los pobladores que fueran a una dirección X y en un taxi, que los taxis allá también se les llama rickshaw, son unos pequeños carritos para 2 personas muy pequeños, y lo que hacían estas personas era que iban al conductor del rickshaw, le decían, mira, llévame a tal sitio, y registraban la ruta por donde se iba y la forma en que esta persona, el conductor del taxi, tenía registrada esa ruta, si era porque el edificio tal quedaba al lado de la tienda o del almacén tal, y a otra persona en otro momento de esa misma semana le daban la misma instrucción, ¿no? Y el taxista se iba por una ruta totalmente diferente, pero no por los temas de abusos de los taxis, por ejemplo, que cometen aquí con los turistas, nada, sino que porque simplemente es la forma en que había aprendido él a llegar a ese sitio. Entonces, con estas cartografías más humanas, iban analizando las diferentes percepciones territoriales que se tenían ahí. Entonces, nos parece que es un proyecto súper interesante porque nos muestra eso, ¿no? Lo que hablábamos de los mapas subjetivos. Esta forma de que hay muchísimas rutas diferentes para llegar a un mismo lugar, ¿no? Y cómo se puede esto representar y dar pie para un trabajo o un proyecto de este tipo. Nos pareció bastante interesante de mencionarlo. Por ejemplo, es una persona que recorría o basaba todos sus recorridos de la ruta del taxi basado en los sitios donde se vendían comidas ambulantes, cuando habían otros que era a través de los edificios corporativos que, como son de muy grandes dimensiones, les servían estos de nodos o de guías. Entonces es interesante ver cómo cada poblador puede marcarse sus propias rutas y sus propios puntos de referencia para hacer recorridos. Uy, eso está repetido. Sí. Y bueno, estas son unas imágenes más, un taxi y otro de los comedores ambulantes. Exacto, situacionismo puro y duro, José María. Un poco de flanurs. Bueno, maybe. A mí la definición que más me gusta de maybe es lo de que sea un blog geolocalizado. Es decir, más que el mashup que hacen con Google, es la posibilidad de crear una narración de un lugar. De forma que cuando entramos al maybe de un sitio, encontramos las referencias narrativas de determinados lugares, sean pues propuestas, proyectos. Recuerdo así de memoria que creo que Casas Tristes tenían un maybe, que me parece que también en algún momento han utilizado arquitectura, el maybe en la arquitectura está dando ahorita en Grecia, ahorita mismo, un workshop que se llama Mapping the Commons y están utilizando maybe, por ejemplo. Y lo interesante es eso, es decir, no estamos hablando de poner chinchetas, que es una cosa que cada vez que hablamos de geolocalización y de mapear en Internet parece que simplemente estamos poniendo chinchetas. Lo que estamos haciendo es agregando información no solamente objetiva, sino también subjetiva. Es decir, eso del GPS emocional o del GPS de sentimientos que se comenta en el chat es totalmente lo que hace Maybe. Nos pasamos a un proyecto que sirve de base de muchos de estos, que lo que hace es, si Maybe es como la plaza de la cartografía y la geolocalización, en donde hay una conversación, OpenStreetMap lo que construye es la infraestructura de datos suficiente para que los mapas que hagamos y las cartografías que tengamos sean lo más participativas y lo más bottom-up posible.
de forma que se van haciendo trazas de GPS en el espacio y esa información se va agregando, con lo cual estamos evitando que sea un superorganismo, sea privado o público, participado públicamente o no, público-privado me refiero, sino que es la propia gente la que va haciendo la base de cualquier cartografía que se utilice. El proyecto, por ejemplo, de Flickr que vimos hace unas diapos está hecho sobre OpenStreetMap y no sobre Google Maps. Aquí vemos el propietario, el camino, la traza que se ha hecho, el nombre del archivo, es decir, es totalmente accesible y totalmente editable, y poco a poco se va construyendo toda esta cartografía, que probablemente en un futuro pase como Wikipedia y la enciclopedia británica, es decir, probablemente dentro de un tiempo, y ya lo será en algunos sitios, sea la mejor cartografía posible, porque está actualizada por todos, está corregida por todos, está realizada por todos. Ese te toca también. Vale. Esta vez nos repartimos los proyectos uno a otro para que quede mejor. Mapu Mental. Esto es un proyecto de My Society que lo que hace brevemente en la ciudad de Londres, y de ahí viene el mapa mental, por así decirlo, el juego de palabras, o Map You Mental, es dar un acceso muy sencillo y accesible. Pero claro, comparándolo con OpenStreetMap, cuando vemos la traza, dice, bueno, ¿y dónde realmente está el mapa ahí? Utilizando todos estos datos de OpenStreetMap y otros que recogen, hacen un mapa interactivo accesible a través de web, en el que se muestran las zonas de diferentes datos. Por ejemplo, ¿cuáles zonas son accesibles desde un punto a otro en menos de 5 minutos? Por coche, transporte público y bicicleta. ¿Cómo es la comparativa entre esos transportes? O cómo es el precio de la vivienda en determinadas zonas. Entonces, con herramientas muy sencillas, la gente puede percibir cosas muy complejas, como, bueno, de 0 a 100.000 libras, estoy buscando una vivienda en la que el precio sea aproximadamente 40.000 libras. Entonces, selecciona con ese slide, ¿cómo se dice? Con esa barrita el precio, y luego se van marcando estas zonas a lo largo de la ciudad. Este es otro proyecto que lo queríamos utilizar también para mostrar los diferentes usos que puede tener un mapa. Hemos hablado de cartografiar para rutas de bicicleta o para que la gente conozca más su entorno, incluso para analizar territorios dinámicos. Este es un proyecto que es para cartografiar las acciones criminales en San Francisco, dividido por estados. Es interesante porque cada crimen está, aparte de localizado en el sitio exacto donde pasó, está separado por tipos de crímenes también, ¿no? Y esto permite una doble interpretación. Por un lado, permite que la policía pueda estar más atenta o vigilar más, pero por otro lado también, como hablábamos de las cartografías de poder, sirve para como que crear guetos o marcar zonas o culpar a colectivos que a veces no todos son responsables de que hayan ciertos crímenes, pero por vivir en determinadas áreas ya se les juzga o se les aísla. Entonces son mapas que pueden tener una doble interpretación, y es interesante que aquí analicemos un poco también cómo se dan estas cosas, ¿no? Cómo puede surgir una iniciativa muy buena y desde las entidades de poder se puede reutilizar de otra forma. Bueno, sin ir muy lejos, lo que ha pasado con Wikileaks esta semana, que es, ¿no? ¿Cómo se ve una... Has nombrado tú y medio. Como algo que todo el mundo cree que es bueno, compartir datos, open data, no sé qué, se transforma en algo totalmente negativo, ¿no? Pues salvando las distancias, porque son proyectos muy diferentes, pero este tipo de subjetividades es muy interesante de analizar. De hecho diferencial tiene que no solamente lo cartografía en el lugar y por el tipo de crimen, sino que además lo hace por tiempo, de forma que en la primera imagen que estábamos viendo antes eran 15 días, aquí es una semana, y aquí podemos seleccionar los últimos 2 días.
con lo cual tenemos casi una información instantánea de lo que ocurre. No sé si saldrá escondido el proyecto de Los Ángeles, pero si no sale hablamos después de... Sí, lo comentamos después para... Y aquí vamos con política pura y dura. Etel acaba de comentar que la geolocalización de estos puntos puede dar como resultado que ciertas áreas de la ciudad queden estigmatizadas y asociadas a determinadas poblaciones o determinadas etnias de población. Million Dollar Block, que es un proyecto del Spatial, a ver si lo digo bien, Spatial Information Design Lab. Aquí ahora lo tuiteo. Lo que realiza es el siguiente ejercicio. En un área de ciudades estadounidenses, en este caso en Brooklyn, al lado de Manhattan, o sea, Nueva York, lo que hace es localizar el número de prisioneros que hay por zona. De forma que con ese número de prisioneros puede ir marcando barrios, bloques e incluso llega a hacerlo casi por edificio. De forma que con esos prisioneros simplemente no quiere dar a entender que esas zonas sean peores, sino que con ese prisionero, que tiene un coste muy alto para la administración estadounidense, en este caso de precio, simplemente está diciendo y marcando por cada uno de los bloques que si en tal bloque se hubiese invertido aproximadamente el precio de, voy a sumar así por encima, 105, 40, 57 van 200, 120, 320, aproximadamente $750,000 en 6 edificios, que hubiese sido más accesible para el erario público y para todo. Invertir en esos barrios esa cantidad de dinero o asumir ese coste para que esas personas estén encerradas en prisión. Ese es el objetivo del proyecto, desvelar que muchas de estos prejuicios tienen otro tipo de razones que están detrás de ellos. Y este sí te toca a ti. Este otro proyecto más o menos sirve para lo mismo que el anterior, para hacer análisis comparativos y tomar un poco de conciencia de cómo estamos gestionando las ciudades. Este se llama Trash Track y es un proyecto del Science Lab del MIT. Y aquí lo que pretende es darnos una visión inversa de lo que hacemos siempre. Usualmente se analizan las cadenas de consumo, por ejemplo, cuando quieres analizar de dónde viene esa lata de atún que te vas a comer, pues tienes que pensar que si es de una marca hecha en Estados Unidos, viene en un barco, el barco llega al puerto, del puerto se mete en llegan containers que se distribuyen en camiones hacia la central de cierto supermercado, de ahí salen camiones más pequeños que lo reparten hasta que tú vas al supermercado y te la llevas a casa, ¿no? Pues estas grandes cadenas que siempre han sido análisis para saber cómo diseñar la ruta, las vías urbanas, todo esto, siempre han sido objeto de análisis. Ahora este proyecto pretende hacerlo a la inversa. Es un proyecto en el que se dejan unos chips en ciertos elementos de la basura misma que permiten trazar la ruta de cómo esta basura se va moviendo, desde que tú la tiras a la papelera hasta que llega a los vertederos o a las centrales de reciclaje, ¿no? Todo ese ciclo que llevan y en qué se transforman para saber valorar y hacernos tomar a todos conciencia de que un ciclo cerrado no es simplemente dejar las cosas en el contenedor de reciclaje, sino que tenemos conciencia que más allá de ese hecho todavía sigue una vida latente que gasta energía, que consume, y que si queremos llegar a que las cosas sean realmente entrópicas y tengamos una visión de unos ciclos más cercanos a los ciclos de la naturaleza, tenemos que analizar los ciclos completos, ¿no? No solo pensar que porque compramos comida orgánica en el supermercado o porque en vez de bolsas de plástico utilizamos una bolsa, eso ya ayuda, ¿no? Pero más allá de esto todavía hay unos ciclos más que son invisibles y de los que no se hablan. Entonces proyectos de este tipo nos hacen visualizar esos recorridos
para saber cómo utilizar este conocimiento, ¿no? Sí, consume local, definitivamente. Local y estacional. Ahora les pongo el enlace. Estamos en la frase. Estamos terminando. Victoria T. Y se nos ha escapado las imágenes de un proyecto que era bastante curioso y lo voy a comentar así en plan rápido. La policía de Los Ángeles hace un proyecto para geolocalizar y para localizar los crímenes en Los Ángeles, y entonces el periódico Los Angeles Times descubre que hay una alta concentración de crímenes en la puerta del ayuntamiento. Evidentemente es un poco extraño que en una puerta de una institución pública haya muchos crímenes, es decir, porque normalmente está vigilada, hay mucha policía, etc. Esto era debido porque todas las direcciones que se metían mal en el sistema de la policía o no se sabían, el sistema las había geolocalizado directamente en el punto central, que era la fiscalía o el departamento de policía que estaba justo delante del ayuntamiento. ¿Qué ocurrió? La policía lo retiró por términos técnicos y lo que hicieron fue trasladar todos los crímenes a una parte del Pacífico, en mitad del agua, vamos. ¿Qué ha pasado? Que Los Angeles Times ha construido su propia interpretación cartográfica de la ciudad, y el proyecto de Los Angeles Times coge el relevo ahora mismo del de la policía, porque la policía ha tenido que desactivar, digamos, el sistema para mejorarlo, y el periódico de Los Angeles Times, como un servicio, ahora que estamos hablando tanto de crisis en medios y en temas editoriales y demás, uno de los servicios que da a Los Angeles Times es ese mapa. Y ahora la frase de Jensen es tuya. Bueno, la frase simplemente nos hace ver que los mapas, bueno, Jensen lo dice, son imágenes, son autorretratos, son manifestaciones de nuestras percepciones. Claramente dicen esta frase que son subjetivos y por lo mismo también son un acto de poder. Pero Jensen se refiere aquí, hemos hablado mucho de cómo los mapas son actos de poder, pero queremos hacer la reflexión de que así como los utiliza la policía o los utilizan las entidades gubernamentales, también son un acto de poder cuando un grupo se organiza, como esto que hablábamos al principio de las cartografías sociales, y crean su propio mapa, porque hasta que no se organizan, no demuestran su existencia en ese territorio y no toman un punto de partida para saber cómo utilizar o cómo vivir ese territorio, no pueden demostrar ese poder o decirle a las autoridades, bueno, nosotros también existimos, tenemos esto, valemos esto, somos esto. Entonces, más que ver el lado negativo de esta frase, se refiere a un acto de poder en este sentido, ¿no? Cómo todos podemos utilizar de una forma u otra las tácticas de cartografía y de mapeado con unos fines que nos permitan gestionar nuestras territorialidades también. Bueno, y ahora, como siempre, ha habido ya bastantes comentarios, ha estado muy viva el timeline de hoy, lo cual nos gusta un montón, les agradecemos. Y después de todos estos casos de estudio y todo lo que hemos hablado de las diferentes formas de entender y de visualizar los mapas, no sé si hay más preguntas o más proyectos que quieran compartir. Gracias, Johnny en red. Muy bien. A ustedes se los agradecemos y bueno, ya saben, no hemos terminado aún porque esperamos más comentarios, pero por si alguno se está despidiendo ya, que sepan que repetimos el siguiente viernes. ¿Toca qué? Teléfonos móviles y... Sí, no. No sé. Bueno, es una continuación del tema de hoy, analizando un poco más estas herramientas, así que mientras esperamos alguna pregunta más o algún comentario, Ramiro nos compartió hoy vía Twitter un post muy interesante, recuérdense todos, sobre todo los nuevos visitantes, que nos ha alegrado mucho tener gente del otro lado del charco cuando pusimos el mapa al revés. Los esperamos el otro viernes también. A ver qué dicen. Veo que esta reflexión del mapa como herramienta de poder ha gustado, ¿no?
Hay un tweet interesante aquí. Por aquí sienten que se ha acabado pronto. Pero hemos dado un montón de enlaces hoy. Hoy ha habido, bueno, también aquí está el enlace que nos compartió Ramiro hoy, que es una reflexión muy interesante también. Aparte de esto, a todos los que han estado por primera vez hoy en la sesión, solo compartirles que siempre guardamos una copia del chat para tener los enlaces y tal. No sé si todos tendrán Twitter o Facebook, o si no, con comentarios en los posts que dejamos en el blog de Ecosistema Urbano podemos estar en contacto, y a los que les interese tener un registro de todos estos proyectos, que lo podemos compartir de esta forma, ¿no? Y creo que si no hay más dudas o inquietudes, podemos ir dejándolo por ahí. Lo dejamos ahí. Sí. Así que bueno. Gracias a todos. Arquitectos y arquichungos. Sí. Y arquiguais. Chao. Chao, gracias a todos.